derivada parcial de z respecto de x. Si me han dado esta función, podría hallar pues, esa derivada y reemplazarla. Si no es así, simplemente me dejo. O sea, podría ser pues, que inicialmente había una función y el z de una variable se ha hecho función de las dos primeras. Entonces todo se reduce a dos variables. Pero ya es función compuesta, tengo que hacer uso de la regla de la cadena para determinar. Bien, pero ese es ese caso. Pero podría ser pues que z se haga función de x y de y porque yo lo igualo pues, a una constante, ¿no? Que generalmente es cero, ¿no? Si lo igualo a una constante, cero en este caso, ya es una ecuación, ya las tres variables ya no pueden ser independientes. Entonces ahí podría yo considerar que z es función de x y de y. Entonces, si no me dan la parte, la regla de correspondencia, si no me dicen esto lo he igualado a una constante o a cero, ahí se ha hecho z función de x y de y. Entonces, la diferencia es que si z se hace función de x e y, ¿por qué igualado a cero o a una constante? En general podría poner igual a k. Entonces, se puede decir que ahí z es f de x y, que podría hallarse despejando si se quiere, pero no es necesario, ¿no? La diferencia es que cuando igualito sería todo esto, tendría que decir la diferencia que tengo que igualar a cero, porque la derivada de k, que es una constante, sería cero, ¿no? O sea, esta función g de x y se haría igual a k, y sus derivadas parciales son cero, ¿ya? Entonces esa es la diferencia. Pero eso es solo si es que el z resulta ser función de x y de y porque lo he igualado a una constante. Entonces, eso en la práctica quiere decir que esa ecuación igual k define una superficie de nivel k de la función f de tres variables, ¿no? Está definiendo. Pero ya en los puntos de esa superficie, las tres variables no son independientes. Pues yo puedo considerar que el z es dependiente del x y de y. O podría interpretar que el y sea dependiente de x y z. Eso se puede hacer. Generalmente z. Pero ahí la diferencia es que va a ser igual a cero. Pero si a mí me hubieran dado ya este f de x y es x cuadrado menos y cubo, entonces cuando voy a derivar z respecto de x, diré 2x, cuando derivo z respecto de y será menos 3y cuadrado, pero en el caso ahí no tengo por qué igualar a cero. Eso se iguala a cero solo si esto he igualado a una constante. Ahí sí. Porque cuando g de x y, voy a decir que es igual a k, derivada parcial de g respecto de x tiene que ser la derivada de k respecto de x, que es cero, porque k es constante. Lo mismo, derivada parcial de y respecto de x, cero. Ahora, en el otro caso, este es uno solo, ¿no? El otro era que yo escriba, si solo me han dicho z igual a f de x y, no me han dicho que es porque proviene de cero, ¿no? Podría ser que yo escoja acá, que sería de x y cuadrado, ¿no? Cualquiera. Entonces, si voy a derivar respecto de y, acá también tengo que decir es la derivada de f respecto a su primera variable, que es derivada parcial de f respecto de x, o la derivada de esa primera variable, pero respecto de y, más la derivada de f respecto a su segunda variable original para f, que es y, o la derivada parcial de y respecto de y, más la derivada parcial de f respecto de z, o la derivada parcial de z respecto de y. Si me han dado aparte ahí el f de x y, no tengo por qué igualar a cero. Reemplazaría dividiendo ahí cuánto es este valor. Pero sí tengo que considerar que como esto se reduce a dos variables, si estoy derivando respecto de y, la otra variable es constante, o sea, esta derivada es cero. En cambio, este es 1. Entonces ahí esta derivada queda cero, queda derivada parcial de f respecto de y, más derivada parcial de f respecto de z, por la derivada parcial de z respecto de y. No tendría por qué igualar a cero. Pero si es que, repito, z se hace función de x y porque igualé a una constante,
ahí sí esa derivada tiene que ser 0. Ahí sí igualaría 0. Solo en ese caso. Igualaría 0. Y de ahí es que se deducen esas fórmulas. Derivada parcial de z respecto de x es igual a menos derivada parcial de f respecto de x entre derivada parcial de f respecto de z, ¿no? En realidad ahí y el otro queda derivada parcial de z respecto de y, que es menos derivada parcial de f respecto de y entre derivada parcial de f respecto de z. Y ahí salen cuando se igualó a una constante. O sea, solo es en ese caso. Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿no? Solo si no hay ningún cambio, no se dice aparte, ahí derivada de f respecto de x, derivada de f respecto de y, derivada de f respecto de z, nada más si se conociera cuál es la función. Pero si una de estas se cambia o varias se cambian, ¿no? El x puede hacerse función de otras dos variables u y b, el y también, el z también, y arregle la cadena. Pero ahí no se iguala a 0. Solo cuando esto se ha igualado a una constante, ahí crece. Eso es. Ahora, por si acaso, interpretar de dos formas la superficie. Como que son gráficas de una función de dos variables, aunque generalmente se toma la variable dependiente z, en el x y y, las variables independientes. O sea, una superficie S, usted podría decir, es la gráfica de una función f, ¿no? De z igual a f de x, y. Eso es una superficie, una gráfica. Viéndolo de esa forma, va a cumplir pues, que cualquier recta paralela al eje z la va a intersectar una sola vez, si es que z es función de x y y. Pero esa misma superficie podría ser visto como superficie de nivel 0 de alguna función de 3 variables. Podría ser la misma superficie. Ahora, esa misma superficie yo podría reescribir esta ecuación como que es así: f de x y menos z igual a 0. Y todo esto le llamo f mayúscula de x y z. Entonces, esa misma superficie que antes lo veía como gráfica de una función de dos variables, lo podría estar viendo como superficie del nivel 0 de una función de tres variables. Entonces ahí hay una diferencia también. Esta función tiene su gradiente, ¿no? Gradiente de f de x y, que sus componentes son las derivadas parciales de f minúscula respecto de x y respecto de y. Dos componentes, nada más tiene la gradiente de f. Pero esta función tiene su vector gradiente, es f sub x, f sub y, f sub z. Y así es de tres variables. Pero si proviene de esta ecuación, yo le llamo esto el f sub x, ¿qué va a ser? Esto va a coincidir con f sub x minúscula. El f sub y, ¿cuál va a ser? La derivada de f respecto de y, f minúscula. Pero ¿cuál va a ser el f sub z? A esto todo le llamo f de x y z, ¿no? Ahí cuando estoy derivando las tres variables se ven independientes, ¿no? Será la derivada de z. Esto sería constante 0, la derivada de menos z menos 1. Eso sería menos 1. Entonces, si yo lo quiero ver como superficie de nivel 0 de una función, va a haber un vector gradiente en cada punto, puede ser p sub 0, gradiente de este p sub 0. Tendría que evaluar estas derivadas f sub x en este
este P sub 0 es X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, ¿no? Tendría que evaluar el X sub 0, Y sub 0 para hallar estos F sub X y F sub Y no. Evaluarlo ahí. Pero la componente Z sería menos 1. Ese gradiente ahí que obtengo acá con componente F sub X menos 1, o puede hacer que sea opuesto, ¿no? Lo he reescrito de esta forma, pero podría haberlo reescrito también así. Z menos F de XY igual 0. Solo sería el opuesto. La derivada parcial de esta expresión, viéndolo todo esto como una función de 3 variables F mayúscula, la derivada de F respecto de Z sería 1. Pero las otras derivadas serían menos la derivada parcial de menos F sub X y menos F sub Y, ¿no? Las componentes X del gradiente de este F mayúscula. Puede ser conveniente porque más adelante se van a ver pues, integrales de superficie, ¿no? Entonces ahí puede hacer que esa superficie convenga verlo como gráfica de una función de 2 variables, pero tenemos que elegir porque a veces se dice problemas de flujo, ¿no? Se dice un campo vectorial, hay flujo a través de la superficie. Usted puede decir flujo a través de esta dirección, flujo a través de esta otra. Puede escoger ahí, hacia arriba o hacia abajo. Pero de repente si es hacia arriba, el F sub X lo tiene que tomar 1, positivo. O si es hacia adentro, componente Z de la gradiente, el F sub Z menos 1 todavía. Puede escogerse como convenga. Entonces, las superficies podrían interpretarse de dos formas, como gráfico, una función de 2 variables, si el Z se despeja en función de X y de Y, o como superficie de nivel 0 de alguna función de 3 variables, que se obtiene esta ecuación pasándolo a restar, o el Z pasándolo al segundo miembro, ¿no? como quiera, ¿no? De esta forma, o Z menos F de X, pero ya sería igual 0, ¿no? Entonces lo estaría viendo como superficie nivel 0 de una función de 3 variables. Y la diferencia de la gradiente de F minúscula, esa gradiente solo está en R2. En cada punto el dominio que estaría en el plano X no tiene componente Z, pero si es visto como superficie nivel 0 de una función de 3 variables que hemos obtenido de acá, tiene 3 componentes. Ya sería la normal al plano tangente en ese caso. Bien, eso es lo que hay que tener claro, ¿no? A la hora de para la práctica puede ser un plano tangente, también lo hemos visto ya viéndolo como superficie nivel 0 de una función de 3 variables, ¿no? Entonces el vector gradiente da la normal, ¿no? Y ahí se define pues el plano tangente, ¿no? En un punto dado acá, gradiente de F en P sub 0 da la normal, entonces si ahí hay un plano, ese es su normal, su vector normal del plano. Se conoce el punto P sub 0, punto de tangencia, entonces se conoce la normal, se puede escribir su ecuación, ¿no? Recordar que P menos P sub 0 es canalmente con gradiente de F en P sub 0 igual 0, ¿no? Ahí el P es X y Z, cualquier punto del plano. Pero si esa superficie no es superficie nivel 0 de alguna función f, o esa función f se ha obtenido pues a partir de esta ecuación, entonces la componente z de esa normal siempre va a ser o 1 menos 1, depende a dónde, cómo lo igualamos a 0, ¿no? Pasando el z restando o pasando el f de x y restando. La normal. Bien, eso
eso es en cuanto a plano tangente, y después hay problemas porque no es que se pida, ay, el plano tangente tal punto, nada más, ¿no? A veces se puede estar viendo como función, pues, de repente en f de x cuadrado menos 2i más z cubo, coma, de repente xi sobre z. ¿Eso qué quiere decir? Que inicialmente había una función de dos variables. ¿Qué letras son? Cualquier letra, con tal que no sean x y z, ¿no? U puede ser, y esto era b, pues. Entonces ahí me pueden pedir, pues, la derivada parcial de u respecto de x. ¿Ya? Perdón. Bueno, todo esto se haría una nueva función, pues, que le llamaría Y y z. g de x y z, ¿no? Entonces, habrá derivada parcial de g respecto de x, derivada parcial de g respecto de y, derivada parcial de g respecto de z. Entonces tengo que hacer uso de la regla de la cadena. Como g es el resultado de esta composición, tendría que decir es la derivada de f con respecto a su primera variable, cualquiera que sea la letra. Bueno, si yo le llamé a todo eso u, bueno, sería la derivada parcial de f respecto de u, ¿no? Bueno, d sub 1. De derivada de u con respecto a la x. derivada de la primera variable, o sea, del u. Ese sí, yo he claramente dicho u, pero si no quiero introducir nuevas variables, será la derivada de respecto de x, pero de todo esto, x cuadrado menos 2i más z cubo. Pero cuando derivo respecto de x, esto es función de 2x. tres variables, ¿no? Claro. Cuando se deriva Son respecto de tres. x, los y los z son constantes. Exacto. Claro. Entonces, a esta derivada solo sería 2x, porque todo no. esto sería constante. Ya 2x nada más. Más la derivada de f respecto a su segunda variable, cualquiera que sea eso, por la derivada respecto de x de la segunda variable, de xy sobre z. En esa expresión solo x es variable, el y y el z es constante. Entonces, esta derivada sería y sobre z, porque la derivada de x sería 1, 1 por y sobre z. Y así, si voy a hallar la otra derivada de g respecto de y, sería d sub 1 de f por la derivada respecto de y de la primera variable, ya sería todo esto, x cuadrado menos 2i más z cubo, ¿no? Más la derivada de f respecto a su segunda variable por la derivada respecto de y de lo que es la segunda variable, x por y sobre z. Acá si derivo respecto de y, x y z son constantes, entonces esta derivada es menos 2. Igual acá, estoy derivando respecto de y, x y z es constante, entonces esto es x sobre z. Queda así, multiplicado. Y por último, si es derivada parcial de g respecto de z, nuevamente, la derivada de f respecto a su primera variable por la derivada respecto de z de la primera variable, de todo esto. Más la derivada de f respecto a su segunda variable por la derivada respecto de z de la segunda variable, que es xy sobre z. Bueno, esto va a ser d sub 1 de f por esta derivada respecto de z, 3z cuadrado. Más esta derivada respecto de 2 por, acá z es la variable xy, sería menos xy sobre z cuadrado. Pero
Pero si ahora, ya, esto era en esta expresión, ¿no? Pero ¿qué pasa si esto se estará igualando a cero? Hubiera estado igualado a cero. Eso hubiera querido decir que este g de xy es igual a cero. Entonces estas tres variables no serían independientes. Ah, sí. Entonces podría considerarse que z es función de x y de y. Z función de x y de y. Entonces ahí se opera pues en forma diferente, ¿no? Ya, si es igual a cero, entonces esta ecuación puede definir a z como función de x y de y. O sea, todo se va a hacer función de dos variables, ¿no? Entonces z va a ser función de x y de y, y ahí voy a determinar derivada parcial de z respecto de x va a ser igual a menos derivada parcial de g respecto de x entre derivada parcial de g respecto de z. Ahí está. Ya, esa es la implícita, pues. Derivada parcial de z respecto de y va a ser menos derivada parcial de g respecto de y entre derivada parcial de g respecto de z, ¿no? ¿Ya? Esas derivadas serían lo que está apareciendo acá. Derivada parcial de g respecto de x sería todo esto lo que va a salir. Habría que reemplazar ahí. Y el derivada de g respecto de y se reemplazaría por todo lo que sale acá. La derivada acá es menos 2, y acá es x sobre z, se reemplazaría eso, ¿no? Y el derivada de f respecto de z sería esto. Pero se condicionará ahí que esto tiene que ser diferente de cero, el denominador, ¿no? Claro. Diferente de cero. Para poder pasar bien. Entonces hay varias interpretaciones. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo. Lo que vamos a ver a continuación no viene para la práctica de hoy, ¿no?